cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. We're preparing the way again today. Estamos una vez más aquí preparando el camino. Not only the way for the Christ to return, No solamente el camino para el regreso del Señor, but the way that He can come in a greater way into all of our lives. sino el camino de manera que Él pueda venir en una mejor y mayor manera en nuestras vidas. We're preparing ourselves together Estamos preparándonos juntos to receive that latter rain of righteousness. para recibir esta lluvia tardía de justicia. Hosea says to break up that fallowed ground. Oseas dice para que nuestro terreno duro sea We ensuavecido, may receive that rain of righteousness. que podamos recibir esta lluvia de justicia. As Joel and Peter prophesied Como Joel profetizó in that last day, en este último or día, before the last day, o antes de los últimos días. God was going to pour out His Spirit upon all men. Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. We are living in that day. Estamos viviendo en ese día And we have been teaching how we can prepare ourselves, y hemos estado enseñando cómo podemos prepararnos, and that how we may be a very vital part cómo podemos ser una parte bien vital, with the keys to unlock the windows of heaven. con las llaves para abrir las ventanas de los cielos. And we've been talking about the unity and the plurality of the body, Y hemos estado hablando de la unidad, de la pluralidad del cuerpo, the plurality of ministry. de la pluralidad del ministerio. And I was been trying to get to prayer, Y he estado tratando de llegar a la oración, la enseñanza de and I oración. was going back over Romans 12 and talk about the many members Y usé la escritura de Romanos 12 para hablar de los muchos miembros and how they should all be to be working together as one, and y cómo todos los miembros tienen que estar acá, o trabajando juntos como uno. it starts telling what they should be to be able to use these services and give. Y he estado tratando de enseñar cómo usar estos dones y estos llamados. And the very last thing it says in verse 11 of chapter 12 of Romans, Y en Romanos 12, en la parte final del versículo 11 dice, it says devoted to prayer. entregados a la oración. We taught that in the early church there in Acts, Se nos dice que en la iglesia primitiva de los Hechos, they were all in one place. todos estaban en un They were solo of lugar, one mind, one heart, one purpose, con una sola mente, con Like- un solo propósito, like the army of God in First Chronicles, the 12th chapter. como el ejército de Dios de acuerdo a Crónicas capítulo 12. And in that, with devoted to prayer, Y ahí entregados a la oración, the prayer of the righteous availeth much. porque la oración del justo puede mucho. We're to pray without ceasing, Paul says. Debemos orar sin cesar, como dice Pablo. And I want you to understand prayer and the importance of it. Y yo quiero que ustedes entiendan la oración y la importancia de And I've ella. been very anxious to teach and share with you. He estado muy ansioso de compartir esta enseñanza con ustedes. But God hears the prayers. Pero Dios escucha la oración. We have access to Him Tenemos acceso a Él through His Son. a través de su Hijo. We have access through our high priest. Tenemos acceso a nuestro sumo sacerdote And we can boldly come into the presence of God y podemos venir confiadamente a la presencia de Dios as a son or daughter. como un hijo y una hija. But it's only through relationship. Pero es solo a través de esta relación, It's obedience unto holiness, es obediencia en santidad, holiness unto righteousness. santidad en justicia. It was the coming out and staying out Es ese salirnos y quedarnos ahí afuera, that keeps us in right relationship. que nos mantiene en una relación justa. It's the free gift of God. Es un regalo gratuito de We can Dios. restore that relationship with repentance anytime. Podemos restaurar esta relación con Él con el arrepentimiento en cualquier momento, But to walk in that relationship, pero para caminar en esa relación, we not only must repent, no solamente debemos arrepentirnos, we must obey.
Debemos obedecer. We must know him and his voice. Debemos conocerle a Él y a su voz. We must be led by that voice. Debemos ser guiados por esa voz. He said, my sheep will follow me. Él dice, mis ovejas me siguen. And if they're my sheep and they're following me, Y si ellas son mis ovejas y me siguen, no one can snatch them from my hand. nadie las puede arrebatar de mi mano. The wonderful truth about repentance. Qué verdad más poderosa del But true arrepentimiento. repentance El verdadero arrepentimiento produces works of righteousness, produce obras de justicia, works of obedience, obras de obediencia, works of holiness. obras de santidad. It does not produce works of disobedience. No produce obras de desobediencia. Being sorrow is not godly sorrow. El sentirse dolido por algo no es True arrepentimiento. repentance El verdadero means that I arrepentimiento turn away from disobedience significa que me vuelvo de ser desobediente and I turn to obedience. para ser obediente. That I will show you my faith Yo te voy a mostrar mi by fe my works. por mis obras. I will prove to be disciples Yo voy a probar que soy un discípulo de Cristo because of the discipline in my life, por esa disciplina en mi vida, because of the works of righteousness, por las obras de justicia, which is God working through me, que es Dios operando a través de mí, that I'm communing with Him, de tal manera que estoy en comunión con Él, that without ceasing, que sin cesar I'm practicing His presence, estoy practicando su presencia, taking every thought captive llevando todo pensamiento to the cautivo obedience of Christ. a la obediencia a Cristo. And in that obedience, Y en esa it obediencia is reckoned to me as holiness, se me cuenta a mí por justicia, without spot or blemish. sin mancha y sin arruga, I am able to walk in righteousness. y yo puedo caminar en justicia. We shall rule and reign in this life, Paul says in Romans 5:17. En Pablo nos dice que vamos a gobernar y reinar en esta vida By the abundance of God's grace por la abundancia de la gracia de Dios and the free gift of righteousness. y el don gratuito de la justicia. Oh, how can we neglect such a salvation as this? ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? It is freely given. Nos ha sido dado gratuito. And the power by God's abundant grace Y el poder por la abundante gracia de Dios to walk in that. para caminar en eso. But for a lack of knowledge, Por causa de conocimiento, many are being destroyed. muchos han sido destruidos. We must know Him. Debemos conocerle a Él. In knowing Him, that's eternal life. Y conocerle a Él, esta es la vida eterna. We must know the power of His resurrection, Debemos conocer el poder de su resurrección that we may overcome this old man. para poder vencer al viejo hombre. We must have access Debemos tener acceso through right relationship. por una relación correcta. If we are righteous, Si somos justos, the ears of God are attentive to our prayers. los oídos de Dios están atentos a Our nuestras prayers truly oraciones. availeth much. Nuestras oraciones pueden I mucho. want to share with you some about prayer, Quiero compartir algo sobre la but I oración. want to go back into the Old Testament. Quiero ir al Antiguo Testamento, Starting in Exodus 30th chapter, empezando en Éxodo el capítulo 30, starting in verse 6. versículo 6, And it talks about the altar of incense. donde habla aquí del altar. And it tells how it was built here, and I won't read all of that. Nos dice cómo fue construido y todo, pero no vamos a leerlo todo. And you shall put this altar in front of the veil Y si pondrás delante del velo, that is near the ark of the testimony, que está cerca del arca del testimonio, in front of the mercy seat, delante del propiciatorio, that is over the ark of the testimony, está sobre el testimonio, where I will meet with you. donde me encontraré contigo. Now the ark, the table of incense, Ahora, el altar del incienso, was to go right in front of the ark, and only between the veil. y estaba frente al arca, y el velo estaba en medio de ellos. Well, the veil was the only thing between it and the ark. El velo era lo único que había en medio de ellos en el arca. We know what Christ did. Sabemos lo que Cristo hizo. That veil was rent. Ese velo fue partido. And as we see what happens later here in Leviticus, Y si podemos ver lo que pasó después aquí, that I'm getting ahead of myself. estoy como adelantándome. The altar of incense is just before the veil, which is just before the Ark of the Covenant. Dice, este altar del testimonio estaba frente al velo. And of course, the top of the Ark of the Covenant is the mercy seat. Y el arca del testimonio del pacto es el propiciatorio. And between the two cherubim, it was on top of the mercy seat, at the sides of the mercy seat, En medio de esos dos querubines que estaban sobre el propiciatorio, where the presence of God dwelt. es donde moraba la presencia de Dios. And it was in the Holy of Holies there, Y era en el lugar santísimo, just beyond the veil, más allá del velo, where God met with man once a year. donde Dios se encontraba con el sacerdote una vez al año. But that incense was to go up before Pero ese incienso era que That tenía ark. que
salir del arca del incienso. And I'll read how often right here. Y voy a leer aquí. Okay. And Aaron shall burn fragrant incense on it, Y Aarón quemará incienso aromático and sobre he él. shall burn it every morning when he trims the lamps. Cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. And when Aaron trims the lamps at twilight, Y cuando Aarón enciende la lámpara al he shall anochecer, burn incense. quemará el incienso. There shall be Dice que habrá perpetual incense rito perpetuo before the Lord delante de Jehová throughout your generations. por vuestras generaciones. Throughout all of these generations, A través de todas estas generaciones, God's design of the tabernacle, el diseño de Dios del tabernáculo. of how man was to meet with him Dios nos habló a través del tabernáculo cómo el hombre debe acercarse a and él how he could dwell with them y cómo él puede morar en él under the old covenant, bajo el antiguo pacto. was to have a perpetual incense going Era up before him. teniendo un incienso perpetuo delante de él. Let's turn to Leviticus, the 16th chapter, Vamos a ir a Levítico capítulo 16, starting in the 11th verse. empezando en el versículo 11. Okay, this is the atonement for the priest. Esta era la Pascua para el sacerdote, Remember, the atonement for the priest. la expiación del sacerdote. Okay. Then Aaron shall offer the bull of the sin offering, Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, which is for himself, que era para expiación suya, and make atonement for himself y hará la reconciliación and por for his sí household, y por su casa, that he shall slaughter the bull y degollará en expiación el becerro and offer which is for himself. que es suyo. And he shall take a fire pan full of coals, Después tomará un incensario lleno de brasas of fire from upon the altar before the Lord, de fuego del altar de delante de Jehová, and 2 handfuls of finely ground sweet incense, y sus puños llenos del perfume aromático molido, and bring it inside the veil. y lo llevará detrás del velo. Now this was the cleansing for the high priest here. Esta era la expiación que se hacía por el sumo And he shall sacerdote. put the incense on the fire before the Lord, Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, that the cloud of incense y la nube del perfume del may incienso cover the mercy seat cubrirá el propiciatorio that is on the ark of the covenant, que está sobre el arca del testimonio, lest he die. para que no muera. Now, if we were priests, Si fuéramos sacerdotes, if the cloud of incense si la nube de incienso doesn't cover no cubre our mercy seat nuestro propiciatorio on a perpetual basis, en una manera perpetua, are we going to die? vamos a morir Under the old covenant, bajo el antiguo pacto, which was a type and shadow que es un tipo y sombra of that which to come. de aquello que vendría. Peter calls us a royal priesthood. Pedro nos llama un sacerdocio real. Now, what is all this incense have ¿Qué to es do with todo it? este asunto del incienso? And who are we? Are we a kingdom of priests? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos un reino de Let's sacerdotes? move over to Revelations, the 5th chapter. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. This is good stuff. I'm getting excited. I'm not there yet. Esto es buenísimo, me pongo emocionado. Okay. Revelations 5. It's right Apocalipsis 5. there. Okay. Okie doke. I'm in Romans 5. No wonder that's not reading right. En Romanos. It had R in it. Con razón. Okay, we're getting there. Vamos a llegar ahí. Okay. Okay, here we go. Aquí estamos. Well, let's just read the whole thing here. Vamos a leerlo todo. It says, I saw, this is chapter 5 of Revelation. Capítulo 5 en Apocalipsis. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back sealed up with 7 seals. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Let's go, okay, he's doing the seals. Let's go down to about verse 6. Vamos a brincar al versículo 6. And I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders a lamb standing, Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba as if slain. en pie
un cordero como inmolado, having 7 horns and 7 eyes, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, which are the 7 spirits of God, los cuales son los 7 espíritus de Dios, sent out into all the earth. enviados por toda la tierra. And he came and he took it out of the right hand of him who sat on the throne. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And when he had taken the book, Y cuando hubo tomado el libro, the 4 living creatures los 4 seres and the vivientes 24 elders fell down before the Lamb, y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. having each one a harp Todos tenían arpas and golden bowls y copas de oro full of incense. llenas de incienso. Now they fell down before the Lord, Ahora ellos estaban delante del Señor the postrados, Lamb, delante del our Lamb cordero, of God, that nuestro Cordero de became Dios, our mercy seat, que se convirtió en nuestro once propiciatorio, and for all, our high priest. que es nuestro sumo sacerdote. So they had these bowls full of incense, Ellos tenían estas copas llenas de incienso. which are the prayers of the saints. Dice que estas copas de incienso que son las oraciones de los santos. And they sang a new song saying, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Worthy art thou to take the book digno eres de tomar el libro and to break its seals. y de abrir sus sellos, For thou wast slain porque tú fuiste inmolado and did purchase y con tu sangre nos for God with thy blood has redimido para Dios men from every tribe and tongue and people and nation. de todo linaje y lengua y pueblo y nación. We surely were bought with a price. De verdad fuimos comprados con And ese thou precio. hast made them Y nos has hecho to be a kingdom of priests para nuestro Dios To- reyes y to sacerdotes, our God, and they will reign upon the earth. y reinaremos sobre la tierra. Jesus, our high priest, Jesús, nuestro sumo sacerdote, who entered in once and for all que entró en el altar una vez y para the siempre, Holy of Holies, en el lugar santísimo, and now has become y ahora se ha convertido our Lord and God. en nuestro Señor y Dios. And we were purchased Y fuimos comprados. to what? To be made a kingdom of priests. ¿Para qué? Para ser un reino de sacerdotes. How are we sanctified lest we not die? ¿Cómo podemos ser santificados si no The morimos? bowls of incense that were raised there before him, Las copas de incienso que estaban delante de él, of what? The prayers, which were the incense, which was the prayers of the saints. el incienso que era las oraciones de los santos. Let's read in chapter 8. Vamos a leer en el capítulo 8. Here, okay. Start in, I guess right here. And he broke the seventh seal, starting 1. Versículo I 1 don't know why I dice, want to read the whole chapter, but anyway. And I saw the 7 angels who stood before God, cuando abrió el séptimo sello, and the 7 trumpets were given to them. vi los 7 ángeles que se les dieron las 7 trompetas. And another angel came and stood at the altar, Otro ángel vino entonces y se holding paró a ante el golden altar censer, con un incensario de oro. and much incense was given to him, Y se le dio mucho incienso that he might add to it the prayers of all the saints. para añadirlo a las oraciones de todos los santos Upon the golden altar, sobre el altar de oro which was before the throne, que estaba delante del trono. the smoke of the incense, Y del humo del the incienso, prayers of the saints, las oraciones de los went up santos before God out of the angel's hand. subieron a la presencia de Dios. And the angel took the censer, Y el ángel tomó el and he filled it incensario with the fire from the altar, y lo llenó del fuego del altar and threw it down to earth. y lo arrojó a la tierra. And there followed peals of thunder and Y- sounds, Hubo truenos y voces y relámpagos flashes of lightning, and an earthquake. y un terremoto. There was power in those prayers. Y hubo poder en esas oraciones. Those prayers, Esas an oraciones incense going up before de God, incienso subiendo delante de Dios it's a sweet smelling savor. es un olor fragante. The cleansing of the priest La limpieza del sacerdote required the high priest to go in once a year requería que el sumo sacerdote entrara una vez al año and offer up y ofreciera this bowl of incense esta copa de incienso right over the top of the mercy seat, sobre el propiciatorio, which meant this incense permeated the very presence of God, que significa que este incienso permeaba toda la presencia de Dios, who dwelt right between the 2 cherubim, que moraba en medio de los dos right querubines, over the top of the mercy seat. exactamente sobre el And we know the propiciatorio. blood on that mercy seat, Y sabemos que la sangre sobre ese propiciatorio it hid the eyes
tenía ojos, of God from seeing our rebellion. eso cegaba los Our ojos de Dios disobedience. para que no viera nuestra rebelión. What were the three things in the ark? ¿Por qué? Porque estas tres cosas It que was estaban en el Aaron's arca rod, eran la vara de Aarón, God's authority. la autoridad de Dios. We have disobeyed and rebelled against God's authority. Desobedecimos la autoridad de Dios. There was manna También estaba el given in maná the wilderness in the ark. que se habían recibido en el desierto, estaba ahora en el arca, God's provision. que significa la provisión de Dios. In disobedience, Y in la rebellion, desobediencia, la rebelión, Christ was broken for us. Jesús fue quebrado por His nosotros. flesh was more marred. Su carne fue destruida. He was beaten. Él fue golpeado. That body was literally burned up Ese cuerpo fue destruido. as the lamb was in Egypt. Como fue It was hecho el great cordero fire en and Egipto, testing. fue quemado. He bore your sins, Él llevó tus your pecados, sicknesses, tus your disease enfermedades, tus pecados, upon his body. tus dolencias And by sobre su those cuerpo. stripes you should be Por healed. estas llagas usted fue sanado. By the partaking of the body Al participar del cuerpo that was broken for you, que fue quebrado por ti, by the eating of that flesh, al comer esta carne, provision was made for you. provisión fue hecha para Yet ti. we do not receive it. Aún así no la We recibimos. walk in rebellion and disobedience against the provision of God Caminamos en desobediencia y rebelión contra la provisión de Dios by each and every one of us. por cada uno de nosotros. Many of are weak and are sick and are even dying Dice que muchos por esto están enfermos y because you've débiles y yet to otros han discern or muerto understand the broken body of Christ porque no disciernen el cuerpo quebrado de unless Cristo. you drink of my blood and eat of my flesh. Si no comen mi sangre y beben mi sangre, comen mi carne. Some of us are drinking the blood and passing the bread. Muchos nada más beben la sangre y no comen la carne. We're not. If we are eating the body, Si estamos comiendo el cuerpo, we're not receiving the provision God has in it. si no estamos comiendo el cuerpo, no estamos recibiendo la provisión que He Dios was tiene en él. crucified in vain. Estamos crucificándolo en vano. Don't put the Son of Man No pongas al Hijo del Hombre to a fresh crucifixion como crucificado otra vez, because we're not receiving that word. porque no estamos recibiendo esa It palabra. says, for those that crucify the Son of Man afresh, Porque dice que aquellos que están crucificando una vez más al Señor, in Hebrews, the 10th chapter, en Hebreos capítulo 10, there remain no more sacrifice for dice que sin. ya no queda sacrificio para ellos del pecado. If we sin willfully, Si pecamos voluntariamente, we crucify Jesus afresh, crucificamos a Cristo otra having vez, received a knowledge of the truth. habiendo recibido el conocimiento de la verdad, And then to willfully sin y pecar voluntariosamente is to crucify the Son of God afresh. es crucificar al Hijo del Hombre una It's the vez más. same for God's provision. Es lo mismo con la provisión de He not Dios. only shed his blood, Él no solo derramó su sangre, but his body was broken for you, sino que su cuerpo fue quebrado por that ti, you may have life and health. para que tengas vida y salud. But that blood was put on that mercy seat Pero esa sangre estaba puesta sobre el to propiciatorio cover our sin of rebellion, para cubrir nuestro pecado of de rebelión, disobedience to God's provision. de desobediencia a la provisión de Dios. Also within the ark Y luego en el arca también was the tablets of stone. estaban las tablas de piedra, Our disobedience, rebellion against God's nuestra law. desobediencia y rebelión contra la ley de Dios. So the blood, Jesus' blood, once and for all, Así que la sangre de Jesús derramada Rent the una vez y veil para siempre abrió el and velo gave us entrance into the throne of y God. nos dio entrada al trono de Dios. And it was there that that bowl of incense, the prayers of the saints were taken. Y fue exactamente ahí donde esta copa de incienso, la A oración de los santos era perpetual llevada now offering, not once a year, como una ofrenda perpetua y no but solamente one una vez that al año. was prayers without ceasing. Era esa oración sin cesar, That the prayers of the saints would be a sweet smelling aroma unto our Father. que las oraciones de los santos son ese aroma dulce delante del Padre. Our prayers, Nuestras oraciones, prayers of the righteous, las oraciones del those justo, that are in right relationship, aquellos que están en una relación correcta, not those that are walking in disobedience. no de los que están caminando en Through desobediencia. that blood A través de esa and sangre through that body, y a través de ese cuerpo, you have access tienes acceso to an eternal salvation. a la salvación eterna. But it's only in Christ Jesus. Pero es solo en Cristo Jesús. You were purchased with his blood.
Fuiste comprado con tu You sangre. have been made a royal priesthood. Has sido hecho un sacerdocio You real. have been made a kingdom of priests. Has sido hecho un reino de That sacerdotes. he, the King of kings, Para que Él, el Rey de Lord of Reyes, lords, el Señor de señores, is ruling in your heart está gobernando en tu by corazón his Spirit as your Lord, por su Espíritu not como tu only as your Señor, Savior, no solamente como that tu you're Salvador, walking in the Spirit, para que camines of en el life in Christ Espíritu Jesus, de vida en Cristo not in the Jesús death of your y flesh no en la muerte de or tu the carne oldness of the letter of the law. o en la ley de Our la prayers, letra. the Nuestras prayers of the oraciones, righteous, las oraciones del availeth justo much. pueden mucho. We as a church have forgotten how to pray. Nosotros como iglesia se nos ha In olvidado Hebrews, the cómo orar. 5th chapter, En Hebreos 5, got to go fast here. I'm always running out of time. siempre se me acaba el tiempo. In the 7th verse, En el versículo 7, it says, in the days of his flesh, dice que en los días de su carne, he offered up both prayers and supplications Cristo ofreciendo ruegos y súplicas with loud crying and tears con gran clamor y lágrimas to the one able to save him from death. al que le podía librar de la muerte. And he was heard because of his piety. Fue oído a causa de su temor reverente. Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios, offered up with loud crying and tears and prayers ofreció con ruegos, súplicas y con lágrimas continually unto the Father. continuamente al Padre. And he was heard Y él fue escuchado because of his piety. por causa de su Why have we quit temor praying? reverente. ¿Por qué? Why not with tears ¿Por qué no con and lágrimas y supplications, súplicas? knowing that our prayers Oramos sabiendo que Because nuestras we are in oraciones, Christ, porque estamos en Cristo, can make the difference? pueden provocar la We can diferencia. stand in the gap. Podemos We ponernos en la can make up brecha. the hedge. Podemos God hacer is el searching vallado. for a man. Dios está He's buscando searching al for his hombre. body. Dios está He's buscando su searching for a cuerpo. people that have consecrated themselves to Está him buscando un pueblo que se consagre a Él, that will make up the hedge, que se ponga en la that brecha, will stand in the gap, que se disponga a sí mismo, that will say, spare them, O God, spare them, O God. diciendo, Dios, sálvalos, Dios, sálvalos. It was the priest that lay between the porch and the altar, Era el sacerdote quien se ponía ahí en el altar, crying out, spare them, O God, clamándole a Dios, diciendo, sálvalos, spare them. sálvalos. And then the Lord was zealous, Y luego el Señor estaba and he celoso poured out his Spirit. y Él derramó su espíritu. We need today Necesitamos hoy cry out clamar right now in Jesus' name, O God. ahora mismo en el nombre de Jesús, oh All Dios. those that are not in your Son. Salva a todos aquellos que lo Let them come necesitan. to a true knowledge Que ellos lleguen a conocer de God verdad and a este have Dios access to the very throne of y God, tengan acceso al mismo trono where de their Dios prayers con sus be a oraciones sweet smelling aroma, para hacer un aroma dulce and that your ear would be attentive, al cual tu oído esté that atento revival would come, y que venga el avivamiento, outpouring of the Spirit of God. el derramamiento del Espíritu de Dios. Spare them, O God, Señor, sálvalos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I love you with all my heart. Les amo con todo el corazón. God bless you. Que Dios les bendiga.